Nuestra temática en esta mañana aborda o inicia el abordaje de un nuevo tema, un nuevo capítulo en lo que es el estudio de las ciencias sociales para grado 9. Y vamos a estar entonces hablando de lo que es el principio del siglo XX en Colombia. Recordemos que el siglo XX son los años de 1900 hasta 1999. Pero sin embargo, pues hay que considerar algunos acontecimientos que habían iniciado en el siglo XIX, es decir, antes de 1900, y que tuvieron una solapación o también ocurrieron dentro del siglo XX. Entonces, de esa manera, estaremos estudiando parte de esos acontecimientos. Y uno de ellos justamente pues tiene que ver con el aumento de las exportaciones o de la producción en Colombia. Y hablaríamos entonces de lo que es conocido a nivel de la historia nacional como la bonanza cafetera y el inicio de la explotación petrolera. Eso es lo que permite a Colombia tener un crecimiento económico a inicios del siglo XX. Del otro lado, pues tenemos entonces que una migración del campo a las ciudades. El campo, los habitantes del campo están buscando las ciudades porque en las ciudades hay mejores oportunidades, porque en las ciudades se está brindando educación. Entonces, los campesinos, buscando una mejor calidad de vida, empiezan a migrar hacia las ciudades. Esos son los dos eventos que vamos a estar observando a lo largo de la primera parte del siglo XX y aún incluido la segunda parte del siglo XX. A inicios del siglo XX, Colombia, o antes de iniciar el siglo XX, en Colombia había iniciado algo que se conoce como la hegemonía conservadora. Es decir, que el partido conservador colombiano estaba en el poder. ¿Desde cuándo? Desde 1886. Entonces, en 1886, los conservadores habían llegado al poder, habían reestructurado políticamente a Colombia y tenían una nueva constitución, una nueva carta de navegación para el desarrollo del país. Y era la constitución de 1886. Esta época o esta temporada de gobierno iría hasta 1930, así que hablamos alrededor de 40 años, un poco más, de lo que sería la hegemonía conservadora. ¿Y qué es lo que se tiene allí? Pues entonces se tiene que los conservadores que habían llegado a gobernar controlaban las instituciones públicas. Los liberales no tenían participación en la toma de decisiones para el desarrollo del país. Eso originó, antes de iniciar el siglo XX, entonces la guerra de los 1000 días, que desembocaría en la separación de Panamá. Entonces veamos a profundidad la guerra de los 1000 días. La guerra de los 1000 días tiene los antecedentes, la división entre los liberales y los conservadores, la crisis económica que vivía el país en esa época y los problemas sociales que se vivían en aquel momento. ¿Cuáles son los hechos que marcaron entonces la guerra de los 1000 días? La guerra de los 1000 días fue un conflicto que empezó en el departamento de Santander. Recordemos que para ese momento Santander no era como lo conocemos hoy, incluía los territorios del norte, parte de Boyacá, todo eso era lo que era entonces Santander. Y entonces están allí en una batalla de los obispos. La iglesia estaba inmiscuida en la guerra de los 1000 días. Entre el 15 y el 16 de diciembre de 1889, entonces se dio el enfrentamiento de Peralonso en norte de Santander.
y allí hay unos ganadores. Luego están los liberales combatieron organizados en guerrillas. Las guerrillas liberales aparecen en Colombia. Estas anteceden a las guerrillas que conocemos hoy en día. Fueron otras que estuvieron antes a las que hoy están. En 1902, los liberales, al mando de Benjamín Herrera, se decidieron negociar su rendición. Es decir, que el movimiento guerrillero, el movimiento de oposición, el movimiento de rebeldía frente al gobierno conservador no tuvo frutos y deciden rendirse. Consecuencias: la muerte de más de 100.000 colombianos, muchos de ellos inocentes, muchos de ellos campesinos, muchos de ellos ni siquiera estaban tomando parte, pero pues murieron por estar en medio del conflicto. Una fuerte crisis económica, la permanencia del odio entre liberales y conservadores, lo que después se conoce como el periodo entonces bipartidista, donde en muchos de los caminos reales de Colombia, un grupo le salía a los transeúntes y les preguntaba: ¿usted es liberal o es conservador? Y pues dependiendo de la respuesta también dependía si seguía viviendo o no. El transeúnte no sabía quién le estaba preguntando, así que difícilmente saber si iba a vivir, porque si decía liberal y el grupo que le estaba preguntando era conservador, había llegado el momento de su muerte. Pero si decía conservador y el grupo que le preguntaba era liberal, pues ocurría lo mismo. Entonces era muy indeciso allí. Pero muchos murieron justamente en ese momento de esa manera, inocentemente. Entonces aquí tenemos quiénes fueron los presidentes en los diferentes momentos de este periodo de la hegemonía conservadora. Vemos que el primero es Manuel Antonio, seguido de José Manuel Marroquín, Rafael Reyes, Carlos Leoncio Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Anhelo Espina, Miguel Abadía Méndez. Cada uno de ellos, como vemos, gobernó. Este gobernó 2 años, este gobernó 4, este ya gobierna 5, este vuelve a gobernar 4, este también gobierna 2, este gobierna inclusive en un periodo bastante drástico para el mundo. Si usted nota la fecha, es justamente la fecha de la Primera Guerra Mundial, y así, entonces estos pues tienen marcos con mayores índices de crisis, porque pues están los efectos de la posguerra en el mundo que también vienen a afectar a Colombia. El periodo histórico en Colombia durante el cual el Partido Conservador estuvo en el poder, iniciado cuando Rafael Núñez pues restaura el orden en Colombia con la nueva Constitución de 1886. Entonces se instaura algo que es conocido como la regeneración, y tenía 4 elementos de nivel nacional. El primero: el Estado sería un Estado centralizado en un ejecutivo fuerte, es decir, terminó la política federal donde los estados eran independientes y tomaban sus decisiones, y ahora sería el Estado, el ejecutivo, el presidente y su gabinete, su cúpula, la que tomarían las administraciones para todo el territorio. Eso es lo que significa un Estado centralizado. El segundo elemento, entonces, se le daba poder a la Iglesia Católica a través de un concordato para que se encargara de la educación y la vigilancia moral en Colombia, y inclusive dentro de ese proceso la Iglesia era la que llevaba los registros de cuántos ciudadanos habían, y si había un nuevo nacimiento tenía que sentar su partida a través del bautismo, y entonces estaba la partida bautismal, y también los certificados de matrimonio eran expedidos por la Iglesia, porque todo eso estaba dentro de ese concordato. Así que la Iglesia tenía un fuerte poder dentro de la toma de decisiones dentro del país. Luego tenemos entonces el Banco Nacional, es decir, se crea el Banco de la República, pero no con este nombre, sino como el Banco Nacional, y empieza a emitirse
la moneda, la primera moneda nacional, que no eran justamente los pesos, sino los centavos, los cuartillos. Entonces son los primeros que aparecen para esa época. Los pesos ya surgen más adelante como moneda en el transcurso, que son los que hoy seguimos usando. Y estaba entonces el Ejército Nacional. Hasta ese momento cada uno de los estados federados había tenido su propio ejército, pero ahora al centralizarse el poder, pues hay también la necesidad de crear un ejército nacional, es decir, uno que rija todas las regiones, y por ende se prohíben los demás ejércitos regionales. O se articulan o serían combatidos por el ejército centralizado. Entonces aquí tenemos algunos acontecimientos que tienen que ver con la Guerra de los 1000 días. El proyecto de centralización y una unidad nacional llamado regeneración chocó en la región geográfica, es decir, algunas regiones no estuvieron de acuerdo con estas políticas y eso entonces generó oposición y vino entonces el conflicto armado. Los caciques regionales veían en el centralismo un límite a su autonomía. Ellos percibían que de esta manera no iban a poder crecer, no iban a poder avanzar, y entonces empezó la confrontación a nivel armado con el ejército nacional. Los ejércitos regionales empezaron a ser combatidos y esto dura entonces allí. En la práctica, la regeneración condujo al autoritarismo y a la exclusión sistemática del Partido Liberal. Pues ahora los conservadores eran quienes gobernaban. Antes habían estados donde los liberales gobernaban y estados donde gobernaban los conservadores, pero ahora, al hacerlo de manera unánime, centralizado, pues los liberales vieron afectación de su toma de decisiones, de su poder político, y entonces son los que empiezan esa revuelta. La Guerra de los 1000 días, que por cierto no duró 1000 días, duró 1100 días. Esta es una de las preguntas más contundentes y que más recurrentes en muchas de las pruebas que se realizan. ¿Cuántos días duró la Guerra de los 1000 días? Y como se llama de los 1000 días, la gente tiende a responder que duró 1000 días. Por favor, tenga en cuenta que la guerra duró 1100 días, no sea que en un futuro examen o en una futura prueba que usted tenga que presentar caiga en la cascarita. Esta guerra inició el 17 de octubre de 1889 y duró hasta el 21 de noviembre de 1902. Involucró a casi todo el país y dejó más de 100.000 muertos. Aquí nos faltó el 1000. En un país que tenía 4 millones de habitantes. Es decir, que el alto índice de mortalidad fue muy alto, muy elevado frente a la cantidad de habitantes que tenía Colombia en ese momento. Colombia tenía 4 millones de habitantes y sin embargo 100.000 pues murieron en los enfrentamientos de la Guerra de los 1000 días. Sus principales escenarios, como dijimos, inició en Santander, pero luego entonces se traslada a otras regiones del país: Tolima, la costa y también el departamento de Panamá. Y justamente es allí donde por otras razones Panamá inicia un proceso de independencia. Panamá ve que está lejos de Bogotá, ve que no llegan las decisiones de Bogotá, que no hay comunicación con Bogotá, y entonces empieza un proceso de independencia el 28 de noviembre de 1821, y entonces el Estado colombiano descuida en muchas, el gobierno conservador no atiende los problemas, no le da solución a los problemas que se estaban presentando en Panamá, y justamente es una de las causas. Las guerras civiles que habían allí por los diferentes intereses que tenía el istmo. Ya se había iniciado la construcción de un canal por parte de los franceses. Colombia había dado permiso a Francia para que construyera el canal de Panamá, pero los franceses fracasaron en eso, y todo eso estaba generando guerras civiles allí.
Y entonces, ante el fracaso de los franceses, Estados Unidos llega con la oferta, porque Colombia no tenía los recursos necesarios para desarrollar esa obra de infraestructura bastante grande para lo que era el término en ese momento para Colombia. Entonces Estados Unidos ofrece ayudar, pero Colombia no cumple con los términos del tratado. El Congreso de Colombia ve que no es conveniente y entonces no valida el tratado, y entonces viene también Estados Unidos a apoyar la separación de Panamá. Por eso Estados Unidos es condenado posteriormente, y en 1909 entrega $2,5 millones a Colombia como indemnización. Eso fue la primera condena. Después, en términos del inicio de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos recibe una segunda condena por haber apoyado la independencia de Panamá, y tiene que indemnizar a Colombia ahora con $25 millones. Pero Colombia no solo pierde Panamá en aquel periodo histórico, sino que, como vemos aquí, hay otros territorios que pertenecían a Colombia y que también se perdieron en ese momento, porque las naciones vecinas se aprovecharon del momento y de las circunstancias para robarle territorio a Colombia. Y entonces está esa pérdida de sus territorios. Colombia también en aquel momento inicia con ese dinero inicial que entrega a Estados Unidos, y con el buen auge de los precios del café, entonces Colombia inicia un proceso de industrialización. Se crean las fábricas de Coltejera en Medellín, de Fabricato en Bello, para dirigir entonces la parte textil, y inicia también lo que tiene que ver con las refinerías de azúcar Manuelita, y entonces inicia allí. Aquí también hay otras empresas que inician o se integran al desarrollo industrial de Colombia. La empresa que tiene que ver con las tuberías, fabricante de tejas, tubos y ladrillos. La empresa que tiene que ver con tecnología, herramientas para la explotación, la industria minera, las plantas eléctricas para brindar alumbrado a las ciudades, la fábrica de cemento. Y a nivel del campo entonces hay un desarrollo de los cultivos de banano, azúcar, café y algodón. Estos le genera, el que mayor genera ganancias para ese momento, pues es el café, seguido del banano, que era liderado por una compañera estadounidense, y el algodón, que iba también a Inglaterra para hacer el paño inglés. Llega entonces el momento de la construcción de lo que son las vías de comunicación. Entonces se tienen los ferrocarriles, el inicio de la construcción de carreteras y otras obras públicas que empieza a desarrollar Colombia. Luego Colombia pues tiene la inyección de capital nuevamente por la segunda indemnización que le hace Estados Unidos, y eso le da pues más liquidez y le permite hacer otros procesos de inversión, tomar otros préstamos a nivel internacional porque tenía pues respaldo económico, y entonces empiezan a surgir nuevas empresas como que tiene que ver con refrescos, gaseosas, y la parte de la cervecería, la empresa de Tobón. Y por el otro lado, en el sector de la construcción, entonces aparecen las empresas del engranaje para este método de producción de ladrillos. Allí la fábrica de vidrio, la fábrica de papel, y entonces empieza algo que se llama ese proceso industrial. Llegamos a 1914, dentro del periodo hegemónico conservador, y es el periodo de la Primera Guerra Mundial.
Entonces el 1 de agosto de 1914 arranca la Primera Guerra Mundial, que involucra pues a Europa, allí los territorios europeos y el proceso que se libra allí de batallas. Pero a muchos países que no estaban en este territorio se les pide tomar parte en el conflicto. El presidente de Colombia, José Vicente Concha, se posesiona como presidente, nombra un canciller, un embajador de relaciones exteriores, como se conoce hoy, Marco Fidel Suárez, y al estallar el conflicto, entonces Colombia, que está ubicada en la entrada de Sudamérica, es un lugar estratégico y para las comunicaciones de ese momento, y entonces se le pide tomar parte en el proceso de la guerra. Y la declaración del gobierno colombiano es mantenerse neutral, es decir, que no va a participar en la guerra. Eso obviamente pues alarma a los colombianos, alarma a la región, porque obviamente iban a tomar represalias, iban a haber consecuencias por no participar en ese momento en la guerra. Y justamente entonces está el hecho de que cerca a Colombia pues estaba el canal de Panamá, que estaba al mando de Estados Unidos en ese momento, y entonces pues muchas de las flotas estarían paseando cerca de o por aguas colombianas. Entonces esto generaba contiendas y temores en el pueblo. Luego tenemos entonces otro evento que afecta a Colombia, es la crisis de 1929, la recesión de 1929, que justamente es efectuada o es producto o consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Es una crisis inmobiliaria, una crisis de bienes raíces que afecta primeramente a Estados Unidos y luego a Europa, y por ende termina afectando a Colombia. Entonces una de las manifestaciones iniciales fue el recorte del crédito externo, es decir, ya no se podían pedir préstamos. Y luego viene la caída del precio del café, pues si no hay dinero moviéndose en Estados Unidos, no hay quien compre el café, y entonces el precio se viene abajo y Colombia sufre las consecuencias. El gobierno colombiano se vio en una interrupción del flujo de capital. Lo que hoy está pasando con el precio del petróleo que está cayendo, y Colombia, que tenía la economía basada en el petróleo, va a sufrir grandes consecuencias, pasó en aquel momento porque Colombia tenía la economía basada en el café. Entonces vino el colapso económico para el país. Y obviamente pues vienen el incumplimiento del pago de la deuda externa, viene el cierre de obras públicas, ya no se siguen desarrollando, viene el despido de los trabajadores, viene el descenso de precios de los productos que se exportan. Entonces aquí podemos ver o podemos ya tener un viso, una imagen de lo que Colombia va a enfrentar una vez termine la pandemia del COVID-19, dada la crisis que hay en el sector petrolero y teniendo en cuenta que Colombia tiene una economía basada en el petróleo. ¿Qué fue la República Liberal? Ok, terminó el periodo conservador y ahora inicia el periodo liberal. El país se da cuenta que hay que cambiar, que hay que darle una nueva visión y que hay que ser más laxo con algunas políticas, hay que incluir otras que no se estaban teniendo en cuenta, hay que escuchar al pueblo, hay que ayudar a los menos favorecidos. Entonces los liberales llegan con este nuevo pensamiento a dinamizar la política colombiana. Y entonces tenemos aquí algunos de los eventos que ocurrieron. La guerra con el Perú, porque Perú quería apropiarse de más tierras en Colombia, y entonces se libra una guerra con el Perú. Se hace una reforma de la Constitución, a la Constitución del 88. No se cambia la Constitución, se le hace una reforma. La Constitución sigue siendo oficial, la de 1988, pero se le hace una reforma constitucional allí para permitir las nuevas políticas. Viene, pues en ese mismo periodo surge una nueva guerra en el mundo y afecta entonces también el periodo. Y el periodo de la República pues viene también terminando justamente en medio de ese marco de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces los hechos ocurridos más sobresalientes están aquí destacados. Los 3 sobresalientes son los que tenemos aquí en pantalla. Entonces la guerra con el Perú, que ocurrió en 1932, donde las tropas del Perú invadieron Puerto de Leticia sobre el río Amazonas, y Colombia entonces tiene que confrontar el ejército del Perú. Se libra una batalla allí porque Colombia está defendiendo su soberanía y esto genera entonces un despertar de patriotismo en el pueblo colombiano. Ya Colombia había enfrentado la pérdida de Panamá, había perdido otros territorios como vimos hace un momento en el mapa, pero ahora Perú amenaza con quitarle más tierras a Colombia, entonces hay que librar esa guerra con el Perú. Luego tenemos en el año 36 la reforma a la Constitución del 88 por el gobierno liberal para insertar en la Constitución unas liberaciones que permitieran hacer más flexibles algunas normas que desde la perspectiva conservadora se habían puesto en la Constitución Nacional. Sin embargo, la Constitución Nacional sigue siendo la de 1886, que solo llegaría a ser reformada hasta 1991, es decir, ya a finales del siglo XX. Y tenemos entonces también la Segunda Guerra Mundial. Para esta guerra, Colombia no puede permanecer neutra como lo hizo en el primer caso, ya que Estados Unidos es una de las naciones que toma parte en la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos tiene unos intereses en Colombia, ha invertido unos recursos, y entonces una de las condiciones es que tiene que participar de esta guerra siendo proveedora de recursos, de materias primas y de mano de obra. Entonces Colombia se ve involucrada en la Segunda Guerra Mundial. El presidente de la República Liberal. Entonces tenemos 4 de ellos que pasaron en ese periodo presidencial. Sería, si tenemos en cuenta, desde el 30 hasta el 45 sería un periodo alrededor de 15 años básicamente, a diferencia de los conservadores, que había sido de alrededor de 40 años, un poco más, 4 décadas. Aquí los liberales solo tienen década y media en gobernanza. Y tienen que enfrentar entonces la Segunda Guerra Mundial y los procesos que esta genera. Y dentro de ese proceso entonces está lo que se llama la masacre de las bananeras, que enfrenta a finales de la hegemonía conservadora. Entonces se presentó este incidente en las zonas bananeras en el Magdalena Medio, y Jorge Eliezer Gaitán es quien denuncia esa masacre, y entonces con eso se gana el favor del pueblo. En esa masacre la empresa bananera estadounidense no quería pagar los salarios justos, y los trabajadores hicieron una huelga para que la empresa les pagara o les reconociera un justo salario, unos derechos a los trabajadores, y la empresa no estaba dispuesta a negociar, así que impidió la entrada de los trabajadores, y a su vez pagó a los lugareños para cortar la cosecha de banano, y esto generó entonces unas diferencias entre los trabajadores y los lugareños, y el ejército, la policía, llegó y abrió fuego indiscriminadamente, generando entonces la masacre de las bananeras. Ese es el incidente que es denunciado por Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso de la República, y que gana la simpatía del pueblo colombiano y se convierte entonces en un caudillo para el pueblo, y lo ven como un futuro líder. Y en 1933 Gaitán entonces empieza a tomar distancia de los liberales y funda un partido para impulsar la ayuda al pueblo
impulsar ideas más de izquierda, y justamente el partido entonces se llama Unión Nacional Izquierda Revolucionaria. Y es el primer partido de izquierda que surge en Colombia, que ya empieza a hacer oposición al partido de gobierno para ese momento, que era el Partido Liberal. Sale de los liberales, era un liberal consumado, pero viendo el desarrollo del gobierno, entonces ve que el gobierno no atiende las necesidades del pueblo, que el gobierno no escucha al pueblo, y entonces como líder del pueblo entonces decide crear este nuevo partido político para desarrollar un proceso en favor de los menos favorecidos. Luego entonces tenemos el regreso de los conservadores al poder. Los conservadores regresan al poder en el 46 y justamente lo hacen porque el Partido Liberal se encuentra dividido, ya que el mayor líder, que era Jorge Eliezer Gaitán, pues había salido para fundar un nuevo partido, y el reducto de los liberales, que era liderado por Gabriel Turbay. Entonces los conservadores aprovecharon esa división y volvieron a tomar el gobierno de Colombia. Los conservadores vuelven a ser fuertes en el gobierno y eligen dos presidentes. En el primer periodo, Mariano Ospina Pérez, y luego a Laureano Gómez. Esto entonces es lo que lleva finalmente al Bogotazo, porque en ese proceso Gaitán, que era uno de los candidatos a la presidencia, fue asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá, y esto genera entonces un descontento entre los ciudadanos, que genera saqueos, incendios, destrucción, y esa violencia se trasciende a otros lugares del país, y todo pues era de una violencia que venía sumándose desde los años 30 entre liberales y conservadores, pero que ahora a partir de este 9 de abril entonces explota nuevamente y se extiende a otros lugares, a otros escenarios en los cuales se libraría. Y entonces el periodo de la violencia entre el 1930 y 1956, que es el periodo de violencia bipartidista, entonces tiene un desarrollo principalmente en lo que fue el territorio de Santander, Boyacá, donde las guerrillas liberales pues libraron batalla contra los conservadores, pero que después se extiende a los territorios de Tolima, Huila, Valle del Cauca y los llanos orientales, surgiendo más grupos de guerrillas en estos territorios, que hacían justamente pues oposición al gobierno conservador que estaba en ese momento allí. Y en medio de todas estas discusiones, disputas, entonces Gustavo Rojas Pinilla, que era un general del ejército, toma el poder en Colombia en lo que se llamó un golpe de opinión, y se convierte en el nuevo presidente de la República, deponiendo al presidente Laureano Gómez de los conservadores. De esa manera entonces Rojas Pinilla, siendo militar, pasa a ser presidente. Por lo tanto, Colombia entra en lo que se conoce como las dictaduras, cuando el ejército toma el poder del Estado. Pero a pesar de eso, el gobierno de Rojas Pinilla fue uno de los que mejores resultados ha tenido en la historia por las obras desarrolladas, por los programas que adelantó en favor del pueblo colombiano. El primer objetivo de Rojas Pinilla fue acabar con la violencia, para lo cual realizó los acuerdos de paz con los guerrilleros, logrando la desmovilización de estos. Entonces aquí tenemos que hay un proceso de paz tempranamente en Colombia, uno que se realiza con los primeros grupos de guerrilla que habían aparecido en el territorio colombiano. Entonces, ¿qué de bueno hizo? Entonces nos dice aquí que favoreció la modernización del país a través de la construcción de grandes obras públicas. Y también entonces dice que Rojas perdió el apoyo de los partidos políticos y de muchos colombianos,
que lo acompañaron, lo que lo llevó finalmente a renunciar en 1957. Con la renuncia de Rojas Pinilla, entonces, el 10 de mayo del 57, se nombra una junta que integra a 5 generales de conservadores para sucederlo. Eso es parte del proceso de transición ahora. Y en ese proceso de transición, en el que él renuncia el 10 de mayo, pero previo a eso, ¿qué había ocurrido? Previo a eso, el Partido Liberal, el jefe, Lleras, había ido a contactar a Laureano Gómez, conservador, para ponerse de acuerdo para regresar al poder. Y este era un acuerdo que estaban realizando entre liberales y conservadores, conocido como el Acuerdo de Benningrund, para tomar el poder. El documento finalmente es firmado el 20 de marzo del 57 y rechaza la petición de Pinillas de perpetuarse en el poder y señala la voluntad del pacto, es decir, de que gobiernen liberales y conservadores. Eso se ratifica con un segundo acuerdo, el acuerdo de Sitka, que pues empodera el anterior acuerdo y promueve avanzar hacia la reconstrucción de un gobierno civil y hacia la democracia. Ya no sería un gobierno militar como estaba ocurriendo con el caso de Rojas Pinilla o con los 5 generales que lo estaban reemplazando ahora que él estaba de salida. Y entonces eso es lo que se conoce como el Frente Nacional, que es la coalición bipartidista entre liberales y conservadores para tomar el gobierno de Colombia. Y de esta manera entonces dejar alguna posibilidad a los partidos que estaban surgiendo en ese momento, que eran partidos de izquierda, para llegar a ser parte del gobierno. Y entonces aquí tenemos un titular de prensa de la época: aplastante victoria del Frente Nacional. Entonces aquí tenemos los 4 presidentes que se turnan ahora el mando de la política colombiana. Y aquí están sus fotos, cada uno. Primero liberal, luego conservador, luego liberal y luego conservador. 4 años alternando cada uno, así un periodo de 16 años, que es el Frente Nacional. El Frente Nacional obviamente dejó por fuera a muchos, porque solo tenía en cuenta a liberales y conservadores. Eso genera pues oposición dentro de los que quedaron por fuera. Recuerda que de hecho Jorge Eliezer Gaitán ya había fundado otro partido que era la UNIR y no fue tenido, no fue incluido. Ahora habían otros que estaban tomando también participación política y tampoco estaban siendo incluidos, como era el Movimiento Revolucionario Liberal, que se había creado en 1958 y que era liderado por Alfonso López Michelsen. Entonces es uno de los primeros que manifiesta oposición al Frente Nacional, a pesar de que tenía una facción liberal, pero no era de los liberales, era un movimiento independiente. También estaba la ANAPO, que era la Alianza Nacional Popular, que era justamente el partido de Rojas Pinilla a comienzos de los 60 y que tenía un gran apoyo popular, es decir, gozaba del aprecio del público porque habían visto todo lo que él había hecho a pesar de que había sido una dictadura. Y tenemos también entonces el Frente Unido Popular, otro partido que había nacido en el 65, que era liderado por el sacerdote Camilo Torres y que también entonces manifiesta oposición. Entonces ahí vemos todos casi como en la línea de izquierda, haciéndole oposición a la derecha, que serían los conservadores y los liberales. De esa manera se pone ya una oposición, y desde ese entonces la derecha ha reprimido, ha excluido a la izquierda en la toma de decisiones en Colombia, desde el pacto del Frente Nacional. Esa fue como la estrategia para eliminar a la izquierda en la toma de decisión o en el cambio estructural del país.
Todos estos partidos pues estaban naciendo justamente en el término de lo que se conoce como la Guerra Fría en el mundo y las ideas soviéticas que habían llegado a América. Entonces hacen este surgimiento de la izquierda en Colombia. Tenemos entonces también otra facción que es la oposición armada y que estos vienen por las ideas comunistas que permean a Colombia. Entonces tenemos el surgimiento de las guerrillas que conocemos hoy en día. El Ejército Nacional, el Ejército Liberal Nacional, el ELN, como le conocemos normalmente en este territorio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, muy conocidas como FARC. Son los dos más de mayor trascendencia en ese momento de la historia. Luego sale más tarde el M-19 y de hecho el M-19 viene de los reductos de la ANAPO, es decir, de unos que salieron de allí y formaron entonces, que no quisieron seguir haciendo oposición desde la política, sino que tomaron las armas, entonces fundan el M-19. El M-19 termina posteriormente en unos acuerdos de paz y pasa a ser parte de la política. Estos dos seguirían hasta nuestros días haciendo oposición desde el Frente Armado. Sabemos que en los últimos años la FARC se ha logrado firmar un acuerdo con este movimiento y hoy ya quedan residuos de la FARC o aquellos que se independizaron, que no se estuvieron de acuerdo con el acuerdo de la paz, entonces son los que siguen combatiendo, son las llamadas disidencias de las FARC. Y el ELN pues sigue tal cual todavía, y que en estos días busca nuevamente pues sentarse en una mesa de diálogos con el gobierno de Duque para lograr llegar finalmente también a un posible acuerdo de paz. Eso es entonces, mire que lo que hoy estamos sufriendo es parte de lo que empezó hace muchos años atrás en el movimiento llamado Frente Nacional y que surgió como oposición a ello. Es decir, no estuvieron de acuerdo con ese acuerdo de gobierno y entonces surgieron estos movimientos, tanto políticos como armados. Entonces ahora Colombia se enfrenta a lo que es la última etapa del siglo XX, unos cambios políticos, económicos y sociales dentro de esa maraña de situaciones. Entonces crece la pobreza y crece la violencia en los territorios. Los últimos presidentes del siglo XX tenemos entonces a Alfonso López Michelsen, César Turbay Ayala, Belisario Betancourt, Virgilio Barco, que llegan hasta 1900 y cada uno aquí vemos que fortaleció la industria, mejoró el nivel del desempleo, es decir, que generó empleo, frena las protestas y los paros cívicos. Este dice que mejora las comunicaciones en las regiones y hace frente a las guerrillas. Este dice que inicia una campaña de alfabetización, es decir, que se promueve la educación durante su gobierno. Este dice que promueve programas contra la pobreza, es decir, que ya a este nivel la clase de derecha de gobierno en Colombia empieza a ver que hay que apoyar y dar algunos beneficios a la clase trabajadora, a los menos favorecidos en Colombia, y entonces logra la paz con el grupo guerrillero M-19. Y justamente ahí viene un proceso de transición que viene la Constitución de 1991, que fue dentro del proceso o dentro del gobierno de César Gaviria Trujillo. Luego viene Ernesto Samper, que da una importancia a los intereses de Estados Unidos y entonces viene un escándalo a nivel colombiano que se conoce como el proceso 8000. Luego viene Andrés Pastrana Arango, que es el último de los presidentes del siglo XX y que pasa al siglo XXI. Entonces es el de transición y este empodera a Estados Unidos en la lucha antidrogas con el llamado Plan Colombia, que genera justamente pues más violencia porque Estados Unidos pone el dinero para que Colombia combata el narcotráfico y el narcotráfico ya estaba asociado a los movimientos de guerrilla, así que se desata una nueva ola de violencia en el país. Eso es a grandes rasgos lo que fue entonces el siglo XIX para Colombia, sus efectos,
y que muchos de ellos todavía tienen entonces injerencia en el desarrollo del país. ¿Preguntas? Muy bien, entonces agradecemos. Recuerde mejorar sus notas, puede descargar la presentación y complementarlas. Recuerde también la entrega por los que no han entregado el trabajo anterior y les esperamos en la clase de próximamente dentro de unos 8 días. Un feliz día, Dios les guarde.